Mil disculpas, no me había ni percatado que estábamos en vivo mientras estaba haciendo mis movimientos por acá. Hoy te traigo un tema muy interesante, y el tema que te traigo es ¿por qué es que los judíos no creen en Jesús? Tal vez has oído hablar mucho sobre este tema, pero este es uno de los mejores contenidos que vas a poder escuchar. Quiero confesar directamente que no es un contenido mío, sino que es una recopilación. Bueno, sí es mío el contenido en el sentido de que yo he hecho la recopilación, pero mucha de mi recopilación de por qué los judíos no creen en Jesús viene de un par de muchachos que en Israel han comenzado un movimiento que le llaman One for Jesus. Son dos, pero tienen un equipo. Y ellos comenzaron haciendo videitos de 8 o 10 minutos y se dieron cuenta, descubrieron que en Israel cada judío tiene un promedio de 2.5 computadoras y es una de las comunidades que más usa YouTube. Entonces se metieron a YouTube, hicieron un video y para su sorpresa, en minutos tuvieron más de 100,000 personas que vieron el video, y la mayoría de ellos judíos. Entonces ahí comenzaron ellos son cristianos, bueno, son mesiánicos, pero están haciendo un trabajo excepcional, no solamente con el pueblo judío, sino también con los musulmanes. Están ganando miles para Cristo y están en el corazón de Israel. Y estos muchachos hablan un poco de por qué los judíos no creen en Jesús. Y dicen que todo comienza, y esto también es una de las razones por las cuales muchos judíos, o mejor dicho, quizá mesiánicos, se alejaron del concepto iglesia y se adhirieron un poquito más al concepto de sinagoga. Es más, a las iglesias les llaman sinagogas, ellos mismos se llaman rabinos. Pero la verdad es que Jesús, literalmente, en todo lo que hizo, él intentó alejarse de todo eso. La razón, dicen ellos, ¿a qué se le debe todo esto? Es a lo que se conoció como la teología del reemplazo. Por años la iglesia evangélica predicó una teología que fue conocida como la teología del reemplazo. ¿En qué consiste? Por ejemplo, Romanos 11, 1 y 2 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. A través de la historia se ha podido ver que la teología del reemplazo se ha prestado en varias ocasiones como a lo que se conoce como un antisemitismo, ¿verdad? Las cruzadas, la Santa Inquisición de la Iglesia Católica en España, Portugal, Italia y todo eso. La Iglesia Católica en Europa, por ejemplo, corrían rumores que los judíos durante la Pascua secuestraban niños cristianos y los sacrificaban. Y esto trajo mucho odio en contra del pueblo judío, ¿verdad? Cosas como el Holocausto y todo esto. Esto se dio en Europa, especialmente en países como España, Portugal y todo eso. Los judíos asocian siempre al pueblo cristiano con todas estas masacres. O sea, el Holocausto, los judíos se lo achacan a los cristianos, ¿verdad? Y Hitler, si vamos a analizar quién era Hitler, es más, Hitler era hasta judío. Si se busca bien, él venía de descendencia judía. Pero los judíos, para arruinar el concepto de Cristo o de cristianismo, le achacan todo ese daño al cristianismo y así se lo enseñan a sus hijos. Entonces, los judíos siempre asocian al pueblo cristiano con toda desgracia que les ha venido a ellos. Y eso ha traído una creencia de que son odiados por el pueblo cristiano. Y mire, hay un problema que cuando se dice cristiano, se está hablando también de la Iglesia Católica. Y
a criterio de muchos evangélicos, la Iglesia Católica no puede ser cristiana por el hecho de que el cristiano honra solamente a Cristo, mientras que la Iglesia Católica pues honra otra, ¿verdad?, a María y otros santos. Entonces, la mayoría de cristianos evangélicos dicen que los cristianos son aquellos que solamente honran a Jesús, pero si usted habla con un católico también dicen que ellos son cristianos. Pero ahí es donde el judío le ha achacado errores que cometió la Iglesia Católica a todo el pueblo evangélico. Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una organización que se llama CUFI, que yo formé parte de ese grupo por un buen tiempo, Christians United for Israel, que son todos evangélicos recaudando fondos todo el año para ayudar a Israel. Y aún eso, ellos le achacan al pueblo evangélico que lo están haciendo mal porque se reúnen millones de dólares, pero se le mandan a Israel y no vienen a beneficiar al pueblo evangélico en Israel, sino al pueblo judío en general. Entonces, hay otra cosa que se conoce como la teología doble, o en inglés se le llama dual theology. Y es donde se cree que los judíos son salvos por ser judíos y no hay necesidad de predicarles. Por un buen tiempo, un buen sector de la iglesia evangélica ha considerado para qué hablarle a los judíos si ellos de todas maneras son salvos. Según Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esta teología cree en Génesis 12:3, que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Entonces de ahí la iglesia sacó por mucho tiempo que el pueblo de Israel no necesitaba que se le predicara el evangelio. Estos muchachos hablan de todo esto en un video que usted lo puede encontrar, pero lo va a encontrar en inglés, y el muchacho que nos da toda esta información que yo estoy compartiendo con ustedes ahorita en español, habla un inglés un poco difícil porque tiene un acento hebreo fuerte y es bien difícil entenderle su inglés, pero yo hice un gran esfuerzo para traducírselo y traerle toda esta información que le estoy trayendo. Ahora, el significado bendecir a Israel, si bendecir a Israel lo hacemos en temas políticos, eso no es bendecir a Israel, ¿verdad? Le hemos dado mucho dinero a Israel a través de organizaciones como CUFI, pensando que al hacerlo estamos bendiciendo a Israel. Y este grupo de personas que se llama One for Israel dicen: ¿por qué parte de ese dinero no nos lo dan a nosotros que estamos luchando para que el judío se convierta? Pero no, se lo dan al Estado para razones políticas, y es la iglesia evangélica. Son millones de dólares que a través de el pastor de Cornerstone Church, pastor Hagee, ¿verdad?, se le entregan al pueblo de Israel, que lo usan más para temas políticos. Entonces allí los evangélicos de Israel dicen: ¿por qué no nos echan la mano a nosotros los evangélicos, sino que están ayudando al pueblo de Israel? Y la razón es por esto que le estoy diciendo, que se cree de que, bueno, bendecir a Israel trae bendición y no importa cómo lo hagamos, ¿verdad? Ahora, les ayudamos a construir escuelas religiosas con ese dinero, les ayudamos a construir sinagogas. John Hagee, por ejemplo, ha reunido varios millones y ha ayudado a muchas organizaciones en Israel, lo cual es generoso. Pero ni una de estas organizaciones era cristiana, dicen este grupo. Entonces, ayudan a escuelas muy religiosas, que en esas escuelas enseñan a los jóvenes literalmente los adiestran a odiar a los evangélicos y a la iglesia. Si no ayudamos a Israel espiritualmente, según este grupo, no lo estamos bendiciendo. Entonces no solamente es de ayudar a Israel: yo voy a Israel, gasto mi dinero allá y bendigo a Israel. No, según estos muchachos dicen: ayuden a Israel, pero a aquellos que están predicando el evangelio. Un judío cristiano ha dicho que hacer esto es enviarlos al infierno, pero con un estómago lleno. Esta misma persona dijo que nuestro llamado como cristianos es provocarlos a ellos a celos de cómo nosotros adoramos a Dios, ¿verdad?, que también es su Dios. Que
¿qué enseñan los rabinos sobre Jesús a todos los niños y a todo judío? Esto es tremendo lo que esta gente comparte. Esto no viene de mí, no es un invento mío. Esto es de estos muchachos que son judíos, cristianos, o mejor dicho, judíos mesiánicos. Dicen, lo siguiente es lo que los rabinos enseñan y han enseñado por años en las sinagogas, escuelas religiosas, que aún nuestras ofrendas a Israel, dice, han ayudado a construir, dicen estos muchachos. Dice, conocemos, mejor dicho, vamos a hablar un poquito sobre el nombre de Jesús. Dicen ellos, vamos a comenzar con el nombre de Jesús. Dicen que en América y Europa la connotación del nombre de Jesús es positiva. Aún no cristianos puede hacer que no toleren el cristianismo, ¿verdad? No toleren cristianos, pero admiran a Jesús. Interesante. Ahora, si tomamos el nombre de Jesús al Islam, para ellos es un gran profeta. No es el Hijo de Dios, pero lo ven de forma positiva. Si lo llevamos a Asia, ellos ya tienen 300 millones de dioses. ¿Cuál es el problema con crear a un Dios más y creer así en un Dios más? Dicen estos muchachos. Es solamente en el judaísmo que Jesús tiene estas connotaciones negativas. Ya vimos hasta ahora por qué, pero aún hay más que estos muchachos nos comparten. Dice que hace unos 2000 años, dice este grupo, que le vuelvo a repetir el nombre, se llaman One for Israel. Hace unos 2000 años, dicen 132 antes de Cristo, una persona llamada Simón Bar Kokhba libró la tercera revuelta en contra del Imperio Romano. En medio de la revuelta, un rabino llamado Akiva lo declaró como el Mesías, a Bar Kokhba. Esto está en la historia. Los cristianos que estaban apoyando en la guerra por liberación de Israel decidieron salirse porque sabían que Bar Kokhba no era el Mesías. El rabino Akiva y el Sanedrín lo tomaron como una ofensa y a partir de ese momento llamaron a los cristianos traidores del judaísmo, porque los cristianos no apoyaron a Bar Kokhba porque ellos ya tenían a Jesús a Cristo como su Mesías. Ahora, a partir de ello, se crearon reglas en contra de los seguidores de Jesús. Mire qué feo se pone esto. Estas reglas prohibían que otros judíos se asociaran con los cristianos. Fíjese hasta dónde se remonta esto. Se remonta hasta el año 132 después de Cristo. Y de ahí se viene arrastrando este odio y este resentimiento por no haber los cristianos aceptado a Bar Kokhba como Mesías, y les puso una mancha tan fea que el pueblo de Israel nunca los ha tolerado por eso. Pero le agregan otros problemas todavía al cristianismo, a Jesús y el concepto de Cristo. Estas reglas prohibían que otros judíos se asociaran con cristianos, y desde ese entonces 3 veces al día declaran lo que se llama Birkat Haminim. En esta oración maldicen a los herejes, especialmente a Jesús y a sus seguidores los cristianos. 3 veces al día desde el año 132 después de Cristo. Mire qué tremendo. Más tarde en el Talmud, los rabinos agregaron historias terribles sobre Jesús para pintar un cuadro de Jesús desastroso y que a ningún judío se le ocurriera jamás pensar en Cristo como su Salvador o en el concepto de Jesús. Una de esas historias es que María cometió adulterio con un soldado romano y que de esa relación salió Jesús. Es otra, fíjense. Ya tenemos el problema de Bar Kokhba. Ahora viene el otro problema, que Jesús era hijo de un soldado romano. Y ahí viene otra historia. Otra historia dice que Jesús era un adorador de ídolos y que recibía sus poderes de Satanás. Esa es otra, es la tercera. El tercer esfuerzo para pintar horriblemente el cuadro de Jesús. Otra historia es la de este hombre llamado Uncúbulus, o Uncúbulus creo que se pronuncia, que la cuenta el Talmud. El Talmud es un libro que ellos lo usan, los judíos lo usan paralelo a la Biblia, como para entender pasajes de la Biblia que son un poco confusos.
esta historia de este hombre llamado Unculus, Unculus creo que se pronuncia, que cuenta el Talmud, él era un experto en ser como un medium. Imagínense, el pueblo de Israel de por sí tenía prohibido relacionarse con esta gente, pero este Unculus era un medium y tenía la habilidad de comunicarse con los muertos. De acuerdo al Talmud, este rabino le pidió a Unculus que se comunicara con Jesús. Y este le preguntó a Jesús, Unculus le pregunta a Jesús, ¿cómo te va y qué estás haciendo? Y Jesús le contestó que él estaba en el infierno y que estaba hirviendo en un perol de estiércol humano por toda la eternidad. Y esto es lo que escuchan los niños judíos sobre Jesús, que él hirvió en un perol de estiércol humano por ser un idólatra y adorar a Satanás. ¿Por qué le preguntó Unculus? ¿Por qué estás en ese perol? Y Jesús le contestó, por ser un falso Mesías y un falso profeta, le contestó Jesús. Ahora, en el judaísmo, a Jesús se le ve como el peor enemigo de Israel de la historia. Los judíos ven a Jesús como el único a culpar por el antisemitismo general en el mundo entero. Y esto no lo digo yo, esto lo dice un judío mesiánico, de estos muchachos de One for Israel. En el judaísmo, cualquier enseñanza tenía que ser autorizada por rabinos ortodoxos, conocidos como los fariseos. Ahora, por más de 2000 años, a Jesús se le ha dejado fuera del judaísmo, por estas razones que le acabo de comentar. Y por estas razones Jesús ha sido un secreto oculto en el judaísmo, ocultado por falsa información. Le han tirado tanto estiércol y tanta basura encima a Jesús que la juventud judía no lo puede ver. Ahora podemos ver por qué los judíos no aceptan a Jesús y por qué es tan difícilmente predicarle a los judíos. Si usted trata de evangelizar a un judío en Israel, es pena de cárcel. Entonces, la única manera es que un menor de edad evangelice a otro menor de edad. Pero ellos tienen bien cercado la posibilidad de que sus hijos se les predique el evangelio. Ahora, las buenas noticias, según estos muchachos, cada 100 judíos tienen unas 120 computadoras, dicen ellos. Cada 100 judíos tienen 120 computadoras. Son los que más usan el internet en el mundo. Son los que más ven videos de YouTube en el mundo. Y eso significa que a la mayoría de judíos ahora no necesitamos, dicen ellos, buscarlos en las sinagogas para evangelizarlos, sino en las redes sociales. Y por esa razón, los mesiánicos prefieren usar el nombre Yeshua en vez de Jesús, porque el nombre de Jesús lo asocian con Europa, lo asocian con América y ya lo tienen todo podrido de basura. Entonces, mis amados hermanos, jóvenes, si algunos ven este video, usted domina mejor el inglés, cuelgue videos sobre Jesús, que ojalá estos muchachos en Israel los escuchen, pero videos con información importante y de esa manera quizá pueda llegar el evangelio a ellos y ser bendecidos con la salvación, porque nosotros sabemos que hay un solo camino para la salvación y ese camino se llama Jesús. Gracias a cada uno de ustedes. Estos temas no le interesan a todas las personas, pero hay 180 personas que se quedaron escuchándolo. Dios me los bendiga y hasta el próximo video.